También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado, dice el Señor. Quiero tomar esta frase como una motivación en todo lo que nos está diciendo el Señor de su lectura para con nosotros y el sentido de nuestra existencia. En primer lugar, la primera lectura que habla de cómo en una comunidad en donde se supone que han encontrado la palabra de Dios, esta misma comunidad está celebrando la misma fe, etcétera, etcétera, hay estas divisiones, estas dificultades, estos problemas, y todo por envidias, que si soy de Pablo, que si soy de Apolo, estas soberbias, estas situaciones que hacen destruir precisamente lo más significativo, el amor, hacen despedazar lo que le da sentido precisamente a una comunidad donde se supone que se está celebrando la misma fe. En la lectura del Evangelio vemos cómo estas enfermedades, y tenemos el caso de la suegra de Pedro, que procuran pues la muerte, que van hacia la muerte, cómo llega el Señor y sana. Y lo primero que hace la suegra es servir. Lo primero que se hace cuando se llega con esta luz, con esta fuerza de parte de Dios de sanación, es servir. Es el sentido de la existencia. Y por eso esta frase del Señor es tan importante: servir, ser precisamente servidores del amor de Dios. Y la suegra se pone en ese tono, y todos aquellos que reciben pues la sanación de parte de Jesús. Sanar del corazón sobre todo, quitar toda esa soberbia, división, todas estas cosas que lo único que hacen es destruir, enfermar. Y ahí viene la cuestión del demonio, que en el Evangelio se nos expresa cómo los demonios conocían quién era Jesús, sabían que era el Mesías. Así que no basta conocer quién es Jesús, no basta, se necesita creerle, creer en Él, servir en Él, amar en Él. No basta saber quién es Él. Eso los demonios quizás lo saben mucho mejor que nosotros. Pero los demonios no tienen fe en Él, no lo siguen, no sirven y no aman. Así que seguir a Jesús, tener fe en Jesús, amar en Jesús, ser precisamente esos servidores del amor. Un ejemplo clarísimo es este beato Bartolomé Gutiérrez. Quiero leer un poquito su biografía porque es paisano. Nació en la Ciudad de México en 1580. Muy joven entró en la Orden de San Agustín. Ya sacerdote, pidió ser enviado a las misiones. En Manila ocupó primero durante 6 años el cargo de maestro de novicios. Por fin en 1612 se embarcó para Japón. Hazme favor. En 1613, es que me pongo a pensar en 1612, tú imagínate un viaje a Japón con las naves que habían. Era de veras de locos. En 1613 el emperador Taikosama expulsó a todos los misioneros. Bartolomé regresó a Manila, pero a petición de sus fieles, al cabo de 5 años pudo volver disfrazado a Japón, donde trabajó 15 años. Al fin, traicionado, lo aprendieron y después de crueles suplicios, lo hicieron morir a fuego lento el 3 de septiembre de 1632. Servidores del amor. No le importó todos los problemas, las dificultades. Él iba a Manila, Japón, para manifestar el amor de Dios. Qué bárbaro, Bartolomé Gutiérrez.
En un día de hoy también, como decíamos al inicio de la celebración, el Papa aprueba todo lo realizado por Carlos V, el emperador. Recuerden que es Carlos I es de España, Carlos V, emperador, es el mismo personaje, y él, que debería de cuidar, de proteger a la Iglesia, en 1527 hubo el llamado famoso saqueo de Roma. Fue lo peor que ha pasado en Roma, ese saqueo por parte del ejército del emperador, quien se supondría que debería de cuidar al Papa, imagínate tú. Entonces ese desastre hace que se distancie pues el emperador con el Papa, nombra el emperador, como te digo, rey de España, Carlos I, nombra a Fray Juan de Zumárraga como obispo de México. Tenía ese derecho por el regio patronato de tener un nombramiento, de nombrar pues a los obispos, tenía ese derecho. No los podía consagrar, pero sí los podía nombrar, elegir. Y elige a Fray Juan de Zumárraga, que conoció bien, porque este emperador vivió una Semana Santa en el convento de Abrojo, donde este franciscano, Fray Juan de Zumárraga, era prior. Y supo de él, supo de su humildad, de su sencillez, pero también de su intelecto, de su manera de proceder. Cuando él sale, el emperador sale de este lugar después de ese retiro, dio muchos regalos a ese convento, y nada menos que Fray Juan de Zumárraga, todo lo regaló a los pobres. Obviamente se enteró el rey. Hubo una situación difícil en Navarra y lo mandó a él, a Fray Juan de Zumárraga. Lo hizo muy bien. Cuando se necesitaba pues un obispo para México, lo nombra, y no se les va a olvidar la fecha. 12 de diciembre de 1527. Él llega a México en diciembre del 28, nombrado nada más, porque el Papa con este distanciamiento pues no lo había aprobado, así que era nombrado. Pero afortunadamente hubo esta unidad nuevamente con el Papa y el Rey, y entonces el Papa aprueba todo lo realizado por el Rey. Es ahí pues cuando aprueba a Fray Juan de Zumárraga como obispo de México, primer obispo de México. Lo aprueba el 2 de septiembre, como ves, de 1530, pero también aprueba la diócesis de México, va junto, el 2 de septiembre. Esto es muy importante a nivel de fechas. No quiero hacer una clase ni mucho menos, pero en este lugar donde estamos, en este santuario de Guadalupe, precisamente la Virgen de Guadalupe manda a Juan Diego a ver al obispo en 1531, tú lo sabes, el 9 de diciembre, el sábado 9 de diciembre de 1531. Y hay por ahí un autor que dijo, la Virgen manda a Juan Diego a alguien que todavía no es obispo aprobado por el Papa. Se equivoca, porque ya estaba aprobado Fray Juan de Zumárraga en aquella fecha, 1531, ya estaba aprobado, un año antes, más de un año. Después fue consagrado, pero esto es lo que estamos celebrando, servidores de Dios, como este fraile, como este obispo, como el mismo Juan Diego, llenos del amor de Dios, y es servir en ese amor. Quitarnos de esos demonios que hay a veces en el corazón, de divisiones, de envidias, que sabrán mucho quién es Jesús en los libros, en academias, pero se manifiesta y se demuestra en el amor dentro de la comunidad. Y permítame también regocijarnos porque precisamente el 3 de septiembre, es decir, mañana, también tenemos el aniversario del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que fue fundado el 3 de septiembre del año 2003. O sea, estamos muy contentos de todo esto. Es un servicio sobre todo en el amor de Dios, un servicio en el amor de Dios. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que también así tengamos esa frase de que tenemos que ir
a muchos lugares a anunciar el reino de Dios. Para eso hemos sido enviados.